Queridos hermanos, muy buenas noches. Reciban todos un cordial saludo de parte de la iglesia en Medellín. Bueno, en el día de hoy vamos a compartir con ustedes el mensaje correspondiente a la semana número 7 de Alimento Diario, la serie El Ministerio del Nuevo Pacto, y el título de este Alimento Diario: Tenga cuidado de no ser descalificado. Este mensaje que normalmente estábamos compartiendo los viernes en la reunión ministerial, pero que por causa del momento coyuntural que estamos viviendo, donde estamos todos en casa en aislamiento preventivo, queremos compartirlo con ustedes a través de este canal de YouTube de la iglesia en Medellín. De antemano, pues pedimos disculpas por los inconvenientes técnicos, pero sabemos que todos estamos enfrentando un nuevo reto y bueno, lo hacemos todo con corazón, con el ánimo de que no perdamos la comunión en medio de estos tiempos. Entonces este mensaje será el que corresponde al día viernes. Luego el domingo estaremos subiendo otro mensaje por este mismo canal correspondiente al mensaje del Día del Señor. Es importante que active las notificaciones, que se suscriba y active las notificaciones para que cada vez que subamos un mensaje le llegue a usted la notificación y pueda escucharlo. Bueno, hermanos, entonces, como les dije, el mensaje de hoy es con base en la semana número 7. Esta semana número 7, que el título de esta semana es el ministerio del Espíritu. Amén. El ministerio del Espíritu. Este mensaje está basado en 2 Corintios capítulo 3. Amén. Bueno, hoy vamos entonces a compartir, tratar pues de esbozar la carga central de este mensaje para que todos nos llevemos a nuestro corazón un encargo principal que el Señor nos va a hablar a través de esta semana, que podamos ganar a través de esta comunión tal encargo en nuestros corazones. Entonces, el ministerio del Espíritu, vamos a ver que primero es el único ministerio, segundo que ese ministerio fue dado a la iglesia, tercero que nosotros hoy somos los que damos continuidad a ese ministerio, y cuarto, vamos a ver que este ministerio se desarrolla en un ambiente espiritual, una esfera celestial, en la esfera de Dios. Eso tal vez podamos hablarlo de pronto para el día domingo. Entonces, en el día de hoy vamos a comenzar con la lectura de 2 Corintios capítulo 3. Voy a leer para ustedes versículo 6 en adelante, dice así, o desde el 5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Bueno, Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das, una vez más, de compartir tu palabra. Y ponemos todo esto, Señor, bajo tu presencia, invocamos tu presencia en el nombre de Jesús, Señor, que sea para edificación de todos nosotros. Toma tú el control de todo lo que digamos y que todo sea para la alabanza de la gloria de tu nombre, Señor. Que seas tú exaltado, tú, oh Dios, glorificado en todos estos tiempos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces como primer punto podemos ver que existe un ministerio, aquí está singular, el ministerio del Espíritu. Existe un ministerio y es el ministerio del Espíritu. Ahora bien, un ministerio lógicamente necesita unos ministros, ¿cierto? Un ministerio también necesita de un pueblo. Y un ministerio existe para conducir al pueblo, para llevarlo de un lugar a otro. Entonces, el ministerio del Espíritu existe ¿para qué? Para traer a todos los pecadores a ser los hijos de Dios, y una vez sean hijos de Dios,
colocarlo en una esfera espiritual que es la iglesia, donde todos podamos ser entrenados, perfeccionados, crecer en vida y madurar, para así, cuando el Señor regresa, podamos entrar en la manifestación del reino, estar con el Señor en el reino celestial, en el reino milenial, disfrutar las bodas del Cordero por 1000 años. Es decir, nuestro objetivo es ser vencedores. El ministerio del Espíritu nos está llevando hacia ese destino. Amén. Pero ese ministerio del Espíritu es uno solo. Y ese ministerio del Espíritu, nosotros hacemos parte de ese ministerio. Tiene sus ministros. Ahora, podemos decir que ese ministerio fue entregado a la iglesia en el día de Pentecostés. Ahora, podemos decir que el primer ministro y gran ministro de este ministerio es nuestro Señor Jesús. En Lucas capítulo 4, el Señor dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Ese me ha ungido quiere decir que el Señor recibió una comisión, un ministerio. Su ministerio lo describe ahí en Lucas capítulo 4. Alcanzar a los hombres, a traer libertad, vista, sanidad. Ese es el ministerio de nuestro Señor Jesús. Pero Él no se quedó solo con ese ministerio, porque un ministerio no se puede estancar. Él perfeccionó a sus 12 apóstoles. También le dio esta comisión, les entregó este ministerio. No solamente a los 12 apóstoles. También Él comisionó 70 que fueran a predicar el Evangelio. Pero luego, digámoslo así, al final de su ministerio terrenal, el Señor dijo algo a los discípulos. Se los dijo en Hechos capítulo 1. En Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5, el Señor les dijo, mira, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, miremos que el ministerio del Señor Jesús lo inicia siendo lleno también del Espíritu Santo, comisionado por el Espíritu Santo. Pero luego Él ya había hablado esto con los discípulos diciendo, como los había dicho antes, hay una promesa. Y esa promesa es la que el mismo Señor había hecho, el mismo Jehová Dios había hecho, que en los postreros días derramaría su Espíritu sobre nosotros. Entonces, les recomiendo esto. En el versículo 8 de Hechos capítulo 1 les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Miremos, hermanos, entonces, que este ministerio es del Espíritu. Y se necesita del Espíritu para llevar a cabo este ministerio. Entonces, luego, aquí siguiendo en Hechos, miramos que el Espíritu Santo se cumplió esta promesa. Se derramó sobre los que estaban allí, que eran como 120, y ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Vino como un viento recio que llenó la casa. Vemos aquí en Hechos capítulo 2, se menciona 2 veces la palabra lleno. En el versículo 2, el viento llenó la casa. Allí es en llenar interior, la casa fue llena por dentro de viento. Y luego dice, el 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Aquí es un llenar exterior, una cubierta exterior que era necesario para que los discípulos tuviesen el poder, la capacidad, el denuedo, la valentía de llevar a cabo este ministerio. Entonces, ellos fueron comisionados allí, pero no solamente ellos. A partir de allí, ellos comienzan a extender este evangelio
y surge la iglesia. Y ahora la iglesia recibe este ministerio también. ¿Qué vamos a hacer con este ministerio? No podemos permitir que se estanque en nuestras manos. Necesitamos darle continuidad. Ahora nosotros somos esos ministros del nuevo pacto. Pero hermanos, este ministerio recordemos que es del Espíritu. Entonces, ¿cómo lo vamos a desarrollar? ¿Siente usted que está capacitado para desarrollar este ministerio? ¿Siente usted que tiene ese denuedo para llevar a cabo este ministerio? Pues hermano, esto lo obtendremos o lo obtuvimos por medio del Espíritu. Como dice 2 Corintios, nuestra competencia, hermanos, no proviene de nosotros mismos, sino proviene del Señor. Nuestra competencia proviene de ¿quién? Del Señor. El Señor mismo nos capacita a nosotros para llevar a cabo este ministerio. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacen? Pues Dios preparó al hombre para que él pudiese recibir tal comisión. Primero lo creó como un vaso para contenerlo a él. En Génesis capítulo 2, versículo 7 dice: Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente o un alma viviente. Vemos aquí, hermanos, que la esencia del hombre, lo que lo hace ser, es el soplo de Dios. Podemos decir que este es el primer soplo. Sin el soplo de Dios, lo que había era un muñeco de barro nada más. Solo el soplo de Dios, cuando entró en contacto con este muñeco de barro, el hombre llegó a ser un alma viviente. Entonces, se produjo, Dios creó el cuerpo de barro, luego el Espíritu lo sopló, y cuando el soplo de Dios hizo contacto con este muñeco de barro, se produjo el alma viviente. Allí tenemos las tres partes del hombre: espíritu, alma y cuerpo. Pero ese espíritu que Dios formó allí fue el espíritu humano, capaz de contener al Espíritu de Dios, como dice Salmo, la eternidad de Dios. Job capítulo 34 nos dice, hermanos, que realmente el hombre vive por el soplo de Dios. Este es el soplo de Dios. Nosotros no tenemos por qué enorgullecernos de lo que nosotros somos. No. Nosotros somos por la misericordia de Dios, porque el soplo de Dios está en nosotros. Porque dice el versículo 14, si Él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Es decir, que sin el soplo y sin el aliento de Dios no somos nada. Pero gracias al Señor, que Él todavía no nos ha retirado ni su aliento ni su soplo de vida, todavía está con nosotros, nuestro espíritu humano. Pero el hombre fue creado con este espíritu humano para sentir la necesidad de Dios en su interior. Este espíritu humano lo iba a llevar a él a buscar la presencia de Dios, a anhelar a Dios, a hablar con Dios, así como hablaba Adán en medio del huerto con Dios. Pero ¿qué pasó con este espíritu humano? A causa de la desobediencia y del pecado, fue amortecido. Perdió sus funciones como la comunión, la intuición, la conciencia. Estas funciones se opacaron y el hombre se fue poco a poco alejando de Dios. Pero Dios no desistió del hombre. Ahora Él viene nuevamente. El mismo Dios se encarnó en Jesús. Se encarnó, vivió en esta tierra, murió, resucitó, fue ascendido, fue entronado
ahora viene como el Espíritu que da vida. 1 Corintios 15, 45 dice, el postrer Adán fue hecho espíritu vivificante. Entonces, hermanos, ¿para qué se hizo el espíritu vivificante? Para venir a morar en nuestro espíritu, soplarse en nuestro espíritu. Ahora, cuando recibimos ese soplo de Dios, estamos recibiendo el espíritu esencial de vida, el que nos trae a nosotros la vida de Dios, la naturaleza de Dios, el que nos da a nosotros la potestad de ser hecho un hijo de Dios, un regenerado, como dice Juan capítulo 1. A los que creen les dio potestad, o a los que creímos, a los que creemos, tenemos la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, este soplo ahora es el espíritu esencial de vida que está en nosotros. Juan 20, versículo 21 y 22, nos muestra que el Señor Jesús, después de su muerte y resurrección, apareció a los discípulos, estando ellos encerrados con un poco de temor. Sin embargo, cuando ellos vieron a Jesús glorificado y cuando vieron que era el mismo Señor que ellos habían conocido en carne y hueso, pero que ahora tenía un cuerpo glorificado, ellos creyeron en el poder de la resurrección de entre los muertos, creyeron en la vida eterna, creyeron que Jesucristo era, aunque ya ellos sí creían en Dios desde antes, lógicamente, pero al ver esto, palparon, como dice Juan, palparon el verbo de vida, es decir, miraron el poder de la resurrección. Y entonces el Señor les dijo, paz a vosotros. Y habiendo dicho esto, les dijo otra vez, paz, y como me envió el Padre, así también yo os envío. Un nuevo envío. Y ahora este es soplando el Espíritu en ellos. Sopló en ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ahora ellos tienen el Espíritu Santo morando en su interior. Pero esto sucedió después de la muerte y de la resurrección, de la ascensión y de la glorificación. El Señor se hizo el Espíritu. El mismo Jesús se hizo el Espíritu dador de vida. Él es el postrer Adán que se hizo el Espíritu vivificante. Esto nos ayuda a entender también el mismo Juan capítulo 7. En el versículo 37 al 39 el Señor dijo, todo el que tenga sed venga a mí y beba, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, porque pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Realmente, aquí vemos entonces que cuando el Señor murió, resucitó, ascendió y se glorificó, Él mismo se hizo Espíritu que da vida. El mismo Señor. Por eso, 2 Corintios 3, 17 y 18 dice, el Señor, Jesús, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Ahora bien, hermanos, ese Espíritu de Jesús glorificado es el Espíritu que a nosotros nos capacita para llevar a cabo este ministerio. ¿Por qué? Porque Jesús fue el único capaz de cumplir a cabalidad el ministerio que el Señor le dio.
en obediencia total, en sumisión al Padre hasta su muerte. Por eso el Padre lo exaltó. Ahora, todas esas virtudes y atributos del Señor están en el Espíritu glorificado. Es decir, en Jesús glorificado, el Espíritu que da vida. Ese Espíritu fue el que se impartió en nosotros. ¿Cómo? ¿Cuándo? Por medio de la fe. Cuando creemos en el Señor, recibimos el Espíritu. Juan capítulo 3 nos muestra el caso de Nicodemo. El Señor le dijo a Nicodemo, si no nacieres de agua y del Espíritu, no puedes ver ni entrar en el reino de Dios. El apóstol Pablo nos dijo, recibimos el Espíritu no por las obras, sino por la fe. Gálatas, que es un versículo que se menciona en esta semana, Gálatas capítulo 3. De lo que dice Gálatas capítulo 3, dice el versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Es decir, cuando lo recibimos, cuando creímos en el Señor, cuando ejercitamos la fe. ¿Para qué? Para creer en el Señor, para arrepentirnos, para dejar el camino que llevábamos, seguir al Señor, luego nos bautizamos. En ese momento fuimos engendrados por el Espíritu y recibimos el Espíritu como la promesa. Y recibimos el Espíritu esencial de vida en nosotros. Pero ¿qué necesitamos ahora para llevar a cabo este ministerio, hermanos? Necesitamos ejercitar el Espíritu para recibir cada día más poder, más denuedo, más valentía, más encargo para llevar a cabo este ministerio. Porque es en el Espíritu donde están todas estas riquezas. Es en la esfera espiritual. Por eso necesitamos ejercitar nuestro espíritu. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hoy, hermanos, el Espíritu nos ha capacitado a nosotros para llevar a cabo esta obra. Por eso no podemos actuar en nuestra propia obra, en nuestra propia carne, con nuestros propios esfuerzos. Debemos reconocer que el Espíritu, en nuestro espíritu, es el que lleva a cabo la obra de Dios. Y para nosotros continuar este ministerio, necesitamos depender del Espíritu. ¿Cuánto nos hace falta a nosotros, hermanos, ejercitar más nuestro espíritu? ¿Cuánto nos hace falta más experimentar las riquezas que están en el Espíritu? El Espíritu es rico, es todo inclusivo. Por eso el Señor dice, Él es rico para con todos los que le invocan. Cuán importante es invocar el nombre del Señor. Ejercitemos nuestro espíritu para que cada día nos sintamos con más denuedo, así como los discípulos en el Pentecostés. Ellos fueron llenos de un espíritu, pero no crea que eso fue así por así. Ellos estaban orando. Allí por varios días oraban unánime en oración y ruego y oraban días, oraron. Eso es lo que nosotros necesitamos para tener más llenura exterior, porque ya en nuestro interior está el Espíritu todo inclusivo, pero en la medida que lo ejercitamos, vamos recibiendo la llenura exterior. Entre más nos consagramos, más nos alejamos de las cosas cotidianas de este mundo, recibimos más llenura, y esa es nuestra necesidad hoy, hermanos, como veíamos en la semana anterior. No podemos desenfocarnos. Tenemos que perseguir las cosas que no se ven, porque este ministerio del Espíritu, y el Espíritu es una esfera espiritual, son las cosas que no se ven, como vamos a ver en la siguiente parte de este mensaje el domingo. Las cosas que no se ven son eternas, las que se ven son perecederas. Estamos en un momento crucial, mis queridos hermanos. Estamos todos en nuestras casas,
disfrutando la comunión. Aprovechemos el tiempo para volvernos al Señor, disfrutar al Señor, ejercitar nuestro espíritu, ganar más de este espíritu. Y recuerden, el ministerio hoy está en las manos de la iglesia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Se va a estancar en nuestras manos o le vamos a dar continuidad? Que el Señor nos ayude a que seamos aquellos ministros que dan continuidad a este gran ministerio. Jesús es el Señor. El Señor los bendiga a todos. Bendiciones para todos mis hermanos. Amén y amén.